Escríbenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Queremos conocerte. El viento no gritaba. Simplemente empujaba. Empujaba con esa clase de fuerza que no hace ruido, pero se mete en los huesos. Así era el clima ese día en las montañas del norte de Arizona. Llevaba nevando desde la mañana y no parecía que fuera a detenerse. Las copas de los pinos estaban cubiertas por una neblina blanca que no se movía. Todo era inmóvil. Todo, menos él. John Meret cortaba leña como lo hacía cada invierno. A sus 35 años, tenía la espalda de un hombre que conocía el peso del pasado y el silencio del presente. Había estado en la guerra. Había perdido a su esposa. Y desde entonces vivía solo, en una cabaña hecha por sus propias manos, en un lugar donde nadie llegaba por casualidad. Ni visitas. Ni vecinos. Solo rutina, frío y leña. Pero esa tarde, algo interrumpió el patrón. Un ruido. Apenas un crujido en la nieve. No era el sonido de un animal. Era más irregular. Más humano. John se quedó quieto, el hacha aún en la mano. Miró hacia el límite del bosque. Y entonces la vio. Una figura temblorosa se arrastraba entre los árboles. Era una mujer. Iba descalza, cubierta apenas por un vestido de piel rasgado, con las piernas hundiéndose en la nieve. Era delgada, de piel morena y cabello negro trenzado. Su rostro reflejaba agotamiento, no odio ni miedo, solo algo que John reconocía bien, resistencia al límite. Era apache. Y eso, en medio del invierno, no era normal. Nadie de su tribu andaría sola por estas tierras en esa condición, a menos que la hubieran dejado atrás. John no se movió. Había aprendido a ser cauto. A veces la desgracia era una trampa. Pero esta mujer apenas podía caminar. No llevaba mochila. No traía armas. Ni siquiera botas. Cuando llegó al porche, cayó de rodillas. Su cuerpo se tambaleaba, como si la voluntad la empujara más que la fuerza. Levantó la vista hacia él, con la voz rota por el frío: «Por favor, déjame entrar». John apretó la mandíbula. No respondió. «Puedo recompensarte», añadió ella, esta vez con los dientes castañeteando. Él no dijo nada. Podía cerrar la puerta. Dejar que la tormenta terminara lo que ya había empezado. Sería fácil. Nadie lo sabría. Nadie lo juzgaría. Pero en vez de eso, dio un paso. Se agachó y la miró con atención. No vio trampas. Solo una mujer al borde. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ella apenas meneó la cabeza. Así que él decidió. La levantó con firmeza y sin decir más, la llevó dentro. La puerta se cerró de un golpe tras ellos. Adentro, la cabaña era simple, pero el calor era inmediato. El fuego ardía desde antes del mediodía, y sobre la estufa, una olla con frijoles liberaba un aroma terroso, doméstico, casi olvidado. John dejó a la mujer sobre una alfombra junto al hogar. Luego fue directo al catre a buscar la manta más gruesa que tenía. Ella no dijo nada. Su cuerpo, apenas apoyado contra la piedra de la chimenea, subía y bajaba con una respiración superficial. Sus ojos se abrían y cerraban, tratando de entender el espacio. Aún no se sentía a salvo. La miró de reojo mientras sacaba una taza de hojalata. En ella vertió agua caliente con un poco de sal y un chorrito de miel, la poca que quedaba del verano anterior. «Bébelo despacio», dijo, extendiéndole la taza. «Si lo vomitas, no pienso limpiarlo». Ella tomó la taza con ambas manos. Le temblaban. Le temblaba todo. Aún así, se las arregló para llevarla a los labios. Bebía lento. Medido. Como si supiera que cada sorbo era un paso más lejos de la muerte.
Jon no hizo preguntas. No le pidió explicaciones. Ni siquiera su nombre. Solo la observó mientras sorbía. No era hospitalidad. Era otra cosa. Él no creía en la caridad, pero tampoco podía mirar a alguien morir frente a sus ojos, no después de lo que había visto en la guerra. Ella no volvió a hablar. No pidió nada. Tampoco lloró. Se limitó a mantenerse quieta, con los ojos atentos y los pies envueltos en la manta. Jon se arrodilló, le tomó uno y lo inspeccionó, piel roja, rígida, agrietada, pero aún sin señales de necrosis. Mantén los pies fuera del suelo, le dijo. Si se enfrían más, los perderás. Ella no respondió. Solo lo miró por un instante, como si no supiera si eso era una orden o un acto de cuidado. No importaba. Se dejó ayudar. Jon colocó una palangana con agua tibia frente al hogar y le frotó los pies con un paño húmedo, sin decir una sola palabra más. Luego la cubrió con otra manta. Ella ya no temblaba tanto. Sus ojos empezaban a enfocarse. Él cenó en silencio, sentado a la mesa con un plato de frijoles y un trozo de pan duro. La miraba de vez en cuando. Ella ya dormía, acurrucada bajo las mantas, con la cara vuelta hacia el fuego. Tenía las manos juntas sobre el pecho, como quien no quiere ocupar espacio. Afuera, la tormenta seguía. El viento golpeaba las paredes de la cabaña como un recuerdo que no se quería ir. Pero dentro, el calor resistía. Y en medio de ese silencio compartido, sin promesas, sin nombres, sin destino, había algo que se mantenía vivo. Ella estaba allí, respirando. Y por ahora, eso bastaba. La nieve cayó toda la noche. No a ráfagas, sino con una constancia silenciosa que lo cubría todo, las cercas, el techo, los recuerdos. Afuera, el mundo se hundía bajo una manta blanca. Adentro, el fuego no se apagó en ningún momento. Cada hora, Jon se levantaba para echar más leña. No por costumbre, sino por algo que él mismo no sabía nombrar. Tal vez por ella. Tal vez porque ahora no estaba solo. La mujer, que aún no había dicho su nombre, seguía muda. No por miedo, ni por frialdad. Más bien por una especie de respeto. No preguntaba. No exigía. Ni siquiera se inmutó cuando él le desenrolló los pies para seguir calentándolos con un paño húmedo. Solo lo miró con ojos abiertos y reservados. Como alguien que había aprendido a no esperar nada, y, por eso, agradecía cada pequeño gesto sin palabras. Cuando al fin se durmió, con las rodillas dobladas y el cuerpo envuelto hasta el cuello, Jon le dejó una colcha extra a un lado. No la tocó. No quiso perturbar ese espacio que se había formado entre ellos. Un espacio nuevo. Frágil. Él cenó en silencio. Masticaba lento, mirando la tormenta a través del vidrio empañado. No dejaba de pensar en ella. ¿Qué tribu? ¿Qué historia? ¿Por qué estaba sola, descalza y al borde de la muerte? Sabía que el frío aquí podía matar en menos de una hora. Él lo había visto. En la guerra. En su propio hijo. A medianoche, ella se movió. Abrió los ojos, pero no lo miró. Observó el fuego, luego sus pies vendados, apoyados sobre la palangana tibia. Quiso hablar, pero le salió apenas un suspiro. Jon la miró desde la mesa. Tienes suerte de que todavía estén rosados. Dijo, con voz baja. Una hora más y los perdías. Sus ojos se encontraron por primera vez desde que entró. Y entonces ella habló. Caminé 2 días. Jon frunció el ceño. ¿Sin botas? Ella negó con la cabeza. Me las quitaron, cuando me echaron. Él se quedó en silencio. No necesitaba más. ¿Quién te echó? Mi gente. La respuesta no vino con rabia. Vino con una resignación tan pesada que llenó la cabaña.
Jon no preguntó por qué. Lo entendió. No con palabras, sino con la mirada de ella, con la forma en que lo dijo. Era la verdad. Y la verdad no siempre venía acompañada de explicaciones. ¿Tienes hambre?, preguntó después de un momento. Ella dudó, y asintió apenas. Jon se levantó sin decir más. Sirvió un puñado de frijoles calientes en un cuenco y cortó un pedazo grueso de pan. Lo dejó frente a ella, junto con una cuchara. Ella lo tomó con manos aún temblorosas, pero no se apresuró. Comía lento, con esa forma solemne que tienen quienes han pasado demasiada hambre. Cada bocado parecía calculado. Cada trago, un pacto con la vida. Terminó apenas la mitad antes de dejar el cuenco a un lado. Se ajustó la manta sobre los hombros. Jon se sentó frente a ella, sin invadir. Solo la observaba, paciente. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sin rodeos. Tala, respondió, apenas moviendo los labios. Soy Jon. Ella asintió levemente. Después, volvió el rostro hacia el fuego. Como si ya supiera que el nombre no cambiaba nada, pero sí lo hacía todo. Él iba a dejar la conversación allí, pero entonces algo le llamó la atención. La ropa de ella. No era ropa de viaje. Ni de trabajo. Lo que quedaba del vestido era ceremonial. Las costuras, el corte, incluso el tipo de piel, hablaban de algo importante. Un evento formal. Una posición. Jon bajó la voz. Eras importante. La mandíbula de Tala se tensó. Pero no lo negó. Era su esposa, dijo, sin adornos. Jon se recostó un poco hacia atrás. Eso explicaba el vestido, el collar de hueso, la postura firme, incluso ahora, maltrecha. ¿Tuviste hijos? Ella lo miró directo. No, no con él. La respuesta llegó como una piedra sobre la mesa. Firme. Cerrada. Y, sin embargo, no amarga. Solo cargada de lo que ya no necesitaba explicación. Jon asintió con respeto. Puedes quedarte, dijo, sin drama. Hasta que mejore el clima. Tala no dijo gracias. Pero el silencio que siguió fue distinto. Más humano. Menos distante. Él no esperaba gratitud. Y ella tampoco pedía caridad. Solo sobrevivir. Juntos, aunque no se nombrara así. Esa noche, Jon desenrolló una cuna extra. La colocó al otro lado de la habitación, cerca de la estufa. Le ofreció otra manta. Ella se levantó despacio, apoyándose en la mesa. Le dolían los pies, pero no necesitó ayuda. Él se giró, dándole privacidad. Y justo cuando pensó que ya no habría más palabras, la escuchó. «Estás solo», dijo ella. «¿También tú?» No era una pregunta. Era una constatación. Él asintió. 8 años. Ella no preguntó qué había pasado. Y él no lo explicó. No hacía falta. Afuera, el viento seguía golpeando. Pero adentro, algo se había roto, o tal vez abierto. Y aunque aún no hacía calor entre ellos, por primera vez, ya no hacía frío. Al amanecer, el mundo ya no se veía. La nieve había enterrado el patio hasta tapar por completo la cerca. Incluso el gallinero se había convertido en un bulto blanco contra el horizonte. El cielo seguía bajo, pálido, apretado de más tormenta. Pero Jon ya estaba afuera. Con una pala en mano, despejaba el paso hacia el granero. Cada respiración se convertía en una nube espesa que le helaba la barba. No tenía prisa. Sabía que la clave para sobrevivir en ese lugar era moverse con constancia, no con apuro. Revisó el ganado, solo 2 vacas, y echó paja fresca en sus establos. Si descuidaba el trabajo, el techo se derrumbaría.
si no alimentaba a los animales, no durarían mucho. No iba a perderlo todo por flojera. No después de haber sobrevivido 2 inviernos en ese paraje olvidado por Dios. Mientras tanto, adentro, Tala despertó con el olor de la estufa y el leve chisporroteo de los frijoles. Las piernas aún le ardían. Los pies dolían. Pero algo había cambiado, podía mover los dedos. Un detalle mínimo, pero decisivo. Se quedó acostada unos segundos, midiendo el daño. Luego recorrió la cabaña con la mirada. Esta vez con más atención. La forma en que estaba organizada, el rifle colgado en la pared, la mesa sin adornos. Era un espacio de hombre. De alguien que no esperaba compañía. Ni la buscaba. Se sentó despacio, envolviéndose con la manta. Probó posar los pies en el suelo. Dolía. Sí. Pero no al grado de detenerla. Cojeando, se acercó a la estufa. Se sostuvo de la mesa, equilibrando cada paso como si cruzara un puente invisible. Así la encontró Jon al volver. De espaldas, con una mano en el borde de la estufa, intentando servirse un poco de comida. Debiste esperar, dijo, cerrando la puerta con un golpe seco. Ella no se giró. No estoy indefensa. Él no discutió. Se quitó los guantes, dejó la bufanda y caminó hacia el lavamanos. Eso no significa que no estés herida. Finalmente, Tala giró el rostro, mirándolo por encima del hombro. Sus ojos seguían alertas, pero ya no a la defensiva. Puedo hacer cosas pequeñas. Jon asintió. Está bien. Pero no te caigas. Se acercó, ajustó la llama y sirvió 2 platos. Le entregó uno sin ceremonia. Comieron juntos. En silencio. Pero no era el silencio de la noche anterior. Este era distinto. Práctico. Compartido. A mitad de la comida, Jon preguntó lo que había estado rumiando toda la mañana. ¿A dónde ibas? Tala masticó lento. No iba a ningún lado. Él frunció el ceño. ¿Entonces? Solo caminé. Él la miró fijo. ¿A la nieve? ¿Sin botas, ni comida? Ella no bajó la mirada. No se suponía que viviera. La frase colgó en el aire como una puerta abierta al vacío. Jon no respondió enseguida. Su mano apretó el borde de la taza de hojalata. No era una reacción consciente. Era lo que hacía cuando algo le dolía, y no quería que se notara. No necesitaba más detalles. Lo había entendido. Te arrojaron a morir, dijo, sin dramatismo. Solo la verdad. Tala asintió una sola vez. Es lo que se hace, murmuró, mirando la madera de la mesa como si le hablara a ella. Jon conocía la crueldad. Había visto atrocidades en la guerra. Pero esto era otra cosa. No era odio. Era abandono. Abandono ritualizado. Silencioso. Legal dentro de un mundo que lo justificaba con tradición. No pareces alguien que se rinde fácil, dijo finalmente. Tala frunció levemente el ceño, como si esas palabras la tocaran en un sitio que aún no sabía si le pertenecía. No quería morir, confesó. Pero lo acepté. No hubo más. Ni lágrimas. Ni reclamos. Era como si estuviera hablando de otra persona. De un capítulo que no había terminado, pero al menos ya no la definía por completo. Jon se levantó, recogió los cuencos y los llevó al lavamanos. «Puedes quedarte», repitió, esta vez más firme. «El tiempo que necesites. Hay espacio». Tala lo miró, de verdad. No como quien escucha una cortesía. Lo midió. Y no encontró duda en él. No ofrecía un techo por lástima. Ofrecía lo que tenía porque creía que debía hacerlo. ¿Y eso?
Eso era difícil de encontrar en cualquier parte. Esa tarde, ella le pidió un cuchillo. ¿Para qué?, preguntó él, receloso. Mi cabello, dijo, señalando la trenza oscura. Está sucio, enredado. No quiero seguir cargando el pasado en la espalda. Él no dijo nada. Le alcanzó una pequeña navaja multiusos. Ella la tomó sin ceremonia y fue a sentarse junto al fuego. Jon no la observó mientras lo hacía. Pero después, vio la trenza negra tendida junto a las brasas. Se la había cortado limpia, por debajo de los hombros. Su rostro ya no era el mismo. Estaba más libre. Esa noche, Tala ayudó a pelar papas mientras él preparaba la carne para salar. Sus movimientos eran lentos, pero hábiles. Sus manos, aunque marcadas, no eran torpes. Sabía lo que hacía. No preguntó por las fotos boca abajo en el estante. Ni por los años de soledad que colgaban de cada clavo en esa cabaña. Y él no preguntó por el jefe, ni por los hijos que nunca llegaron. Pero había algo claro, ella no venía de una vida blanda. Había trabajado la tierra, encendido fogatas, curtido pieles, y sobrevivido. A todo. Esa noche, antes de que el fuego se apagara, ella preguntó en voz baja, ¿tu esposa murió aquí? Jon se quedó inmóvil un segundo. Luego asintió. No. Fue en Ulbruk. Fiebre. Mi hijo también la atrapó. Tala no lloró. Solo asintió. Y aún así te quedaste. No había nada abajo por lo que valiera la pena quedarse, dijo él, sin levantar la voz. Se hizo el silencio. Pero esta vez, no fue un silencio frío. Fue un puente. Un yo también. Un me entiendo. No eres como la mayoría de los hombres blancos, dijo Tala, sin adorno. Jon no respondió. No porque no lo sintiera, sino porque entendió que no era un halago. Era una constatación. Y por primera vez desde que ella cruzó el umbral, ninguno de los dos sentía que el otro era algo pasajero. Para la cuarta mañana, la nieve había dejado de caer con furia, pero seguía presente, como una advertencia silente. No había cielo azul, ni deshielo, pero el viento ya no aullaba. Solo empujaba, como un gigante cansado. Jon lo notó de inmediato. El hacha ya no se clavaba con tanto esfuerzo. Las puertas dejaban de atorarse al mediodía. Y las vacas respiraban con más libertad. Era el tipo de cambio que solo alguien acostumbrado a la montaña podía notar. Dentro de la cabaña, el cambio era más sutil, pero más importante. Tala ya no necesitaba ayuda para ponerse de pie. Todavía cojeaba, sí, pero se movía con una determinación silenciosa. Recogía leña. Pelaba verduras. Arreglaba el catre sin que nadie se lo pidiera. No hablaba mucho. Pero Jon ya no esperaba que lo hiciera. Cuando su voz aparecía, lo hacía con el peso exacto. Sin desperdicio. Esa mañana, mientras él alimentaba el fuego, escuchó un sonido extraño. Metal raspando madera y un susurro ahogado. Se dio vuelta y la vio. Tala luchaba por cargar el balde de agua desde la estufa hasta el lavabo. Sus manos, aún dañadas por el frío, temblaban. Su agarre era débil. Pero ella insistía. No tienes que hacer eso, dijo él, cruzando la habitación. Quiero hacerlo, respondió, sin soltar el cubo. Déjame hacer algo. Jon no discutió. Le quitó el balde con manos firmes, lo volcó sin derramar una sola gota, y la observó. Ella no protestó. Solo dio un paso atrás, reconociendo que no era rendición, sino cuidado. Y entonces lo soltó. No fui yo, dijo de golpe. Jon frunció el ceño, sin entender. No fui yo quien no pudo darle hijos, aclaró ella, mirando el balde vacío. Él no interrumpió. Solo se sentó.
Él era viejo, dijo Tala. Más que mi padre. Me eligió para la ceremonia. Dijeron que era una bendición. Pero cuando no llegaron los niños, todo cambió. Jon tragó saliva. ¿Te culpó? Tala asintió, una sola vez. Y todos le creyeron. ¿Estabas segura de que el problema no eras tú? Preguntó con delicadeza. Ella sostuvo la mirada. Sí. Hubo un chico, hace años. Éramos jóvenes. Nadie lo supo. Quedé embarazada, pero perdí al bebé antes de tiempo. No había vergüenza en su voz. Ni drama. Solo una necesidad de poner la verdad sobre la mesa. No para convencer a nadie. Solo para limpiarse a sí misma. Cuando el sangrado volvió hace 2 lunas, supe que aún podía, dijo. Pero ya era tarde. Ya me habían echado. Jon asintió lentamente. Y todo encajó. El vestido ceremonial. El abandono. La falta de preparación. El cuerpo apenas entero. Nadie le dio botas. Ni comida. Solo la expulsaron, como si fuera un error que había que olvidar. Él se levantó y fue hasta un estante. Regresó con una caja envuelta en piel. De ella sacó 3 cosas, una pastilla de jabón, un peine, y un par de calcetas de lana, gastadas pero limpias. Las dejó frente a ella, sin decir palabra. Tala los miró por un largo momento. Y por primera vez, lo dijo, gracias. No lo dijo como algo automático. Lo dijo como quien entiende que ese gesto no era menor. Esa tarde, mientras Jon trabajaba afuera reparando el techo del cobertizo, Tala se quedó dentro. Calentó agua de nieve derretida, se sentó frente a la estufa y se lavó el cabello con movimientos lentos, sin apuro, como si cada enjuague fuera una forma de recuperar algo que había perdido. Cuando él regresó, la encontró con el cabello recién trenzado, limpio, sujeto con un pedazo de cordel. La espalda más recta. El rostro más claro. Y sobre el vestido ceremonial, ahora remendado en silencio. Una de sus camisas de franela, arremangada y metida dentro de un cinturón improvisado. No caminaba rápido, pero caminaba con propósito. Esa noche, mientras el guiso borboteaba sobre la estufa, Jon se atrevió a preguntar algo que lo rondaba desde el día que ella cruzó la cerca. ¿Pensabas regresar cuando se derritiera la nieve? Tala no respondió enseguida. Revolvía la olla con los ojos fijos en el vapor. No hay a dónde regresar, dijo finalmente. ¿Y tu tribu? Ya no son míos. No ofreció más detalles. Y él no los pidió. Después de un silencio cómodo, fue ella quien preguntó, ¿tú llevas mucho aquí? 7 años, o tal vez 8. ¿Por qué este lugar? Después de la guerra, vine al oeste. Buscaba tierra y silencio. Encontré ambas. ¿A tu esposa le gustó? Jon bajó la mirada. Ella nunca lo vio. Estaba construyendo esto, cuando murió. Tala asintió en silencio. Lo siento. Él hizo un leve gesto de cabeza, como quien acepta el pésame sin buscar consuelo. No somos los únicos que hemos perdido algo. Esa noche comieron juntos, otra vez. Pero algo había cambiado. El silencio entre ellos ya no era para evitar. Era un lugar donde ambos podían respirar. Hablaron del jardín, de las vacas, de la bodega. De cosas prácticas. No de emociones. Pero eso, para ellos, era más íntimo que cualquier confesión. Antes de dormir, Tala se quedó un momento parada junto a la ventana. La nieve seguía cayendo, pero ahora era más delgada. Más leve. Falta para que llegue la primavera, dijo Jon detrás de ella. Pero si decides quedarte, puedo ayudarte a construir algo. Una habitación al costado, un espacio para ti. No tiene que ser temporal.
Tala se giró despacio. No había sorpresa en su rostro. Solo evaluación. ¿Me estás ofreciendo un lugar? Te estoy ofreciendo una opción. Ella no respondió de inmediato. Pero esa noche, cuando se metió en la cama, no lo hizo envuelta como un capullo. Y, por primera vez, durmió sin miedo en los ojos. Los días comenzaron a alargarse apenas un poco. El sol seguía siendo tímido, pero su presencia duraba más que antes. El hielo se aflojaba en los bordes, y algunos carámbanos goteaban durante las horas más cálidas. Nada dramático. Solo señales. Pequeñas, pero constantes. Dentro de la cabaña, el cambio era más claro. Más humano. Tala se despertaba antes que Jon. No hacía ruido. Solo se movía con esa delicadeza que tienen las personas acostumbradas a no ser vistas. Encendía la estufa. Revisaba los baldes de agua. Limpiaba la mesa. Su cojera seguía allí, pero ya no parecía una debilidad. Era simplemente parte de su andar. Y cada día, el aire entre ellos era menos denso. Más fácil de respirar. Jon lo notaba sin buscarlo. Cómo doblaba las mantas. Cómo cortaba las papas. Cómo tocaba las cosas como si le pertenecieran, pero sin asumir que eran suyas. Nunca actuaba con derecho. Solo con presencia. Una mañana, mientras comían juntos, ella alzó la vista y preguntó: ¿Todavía vas al pueblo? Él se limpió la boca con la manga y asintió. Cada pocas semanas. A veces más, si el clima lo permite. ¿Está lejos? 24 kilómetros si el sendero está despejado. 32 si tengo que rodear la cresta. Ella asintió. ¿La gente de allá te conoce? Saben que no hablo mucho, dijo él con media sonrisa. Y no hacen muchas preguntas. Tala no pidió ir. No preguntó por los rostros, ni por los nombres. Pero sus preguntas hablaban por ella. Estaba empezando a pensar más allá de sobrevivir. Y eso, ya era otra vida. Esa misma tarde, Jon bajó al desván del granero y trajo un montón de madera vieja. Empezó a apilarla junto a la cabaña, tablas irregulares, algunas hinchadas por el tiempo, otras todavía fuertes. Tala lo observaba desde el porche, con los brazos cruzados contra el pecho. ¿Hablabas en serio?, preguntó. ¿Lo de construir algo? Él dejó caer una tabla con firmeza en la pila. No suelo decir cosas que no siento. Se acercó a ella. Estaban a menos de 1 metro. El frío seguía, pero ya no se interponía. Entonces déjame ayudarte, dijo ella. ¿Segura? Asintió sin titubear. Jon le entregó un martillo, y juntos comenzaron. Era una estructura simple, una habitación pequeña, fuerte, con lo justo. No era un gesto simbólico. Era uno práctico. Un espacio donde ella pudiera dormir si quería privacidad, o quedarse si lo deseaba. Ella hizo preguntas sobre la madera, los clavos, el alineado. Sus manos seguían dolidas, pero eran decididas. No se quejaba cuando el pie le punzaba. No se detenía. Esa noche, ya de vuelta en la cabaña, Jon le sirvió una taza de sidra caliente. No tienes que demostrarme nada, dijo. Ella lo miró a través del parpadeo del fuego. No estoy demostrando. Estoy eligiendo. Él asintió. Porque lo entendía mejor que nadie. Esa noche, después de cenar, Jon se levantó sin decir palabra. Abrió un armario que no tocaba desde hacía años. De su interior, sacó un paquete envuelto con tela vieja. Lo sostuvo unos segundos. Luego, lo dejó con cuidado sobre la mesa, justo frente a ella. Era de mi esposa, dijo en voz baja. No quería que se quedara guardado para siempre. Alguien debería usarlo. Era un abrigo. De lana gruesa.
remendado en los hombros, pero aún fuerte. Cálido. ¿Real? Tala lo miró. Luego lo tocó, como si la prenda pudiera romperse. Finalmente, se lo probó. Le quedaba grande, pero le cubría el cuerpo. Le cubría algo más que el frío. Gracias, dijo, sin más. No hubo ceremonia. Ni lágrimas. Solo un gesto concreto, compartido. A la mañana siguiente, lo usó por primera vez. Salieron juntos para revisar las trampas cerca de la línea de árboles. Era la primera vez que Tala pisaba más allá del patio desde que llegó. Caminaba despacio, sí, pero con firmeza. Ya no era la misma mujer que se desvanecía en la nieve. El frío no la derrotaba, lo desafiaba. Mientras regresaban, Ion rompió el silencio. Dijiste que hubo un niño, antes. Tala bajó la mirada hacia la nieve. Sí. ¿Quieres tener otro? Ella se detuvo. No por la pregunta, sino por lo que despertaba. Sus hombros se elevaron apenas, como si la interpelara algo que había enterrado hace tiempo. Solía quererlo, respondió. Luego dejé de creer que alguna vez podría. Ion no insistió. Solo caminó a su lado. Después de unos pasos, Tala añadió, si alguna vez tuviera uno. Querría que naciera en un lugar como este. No en una ceremonia. No por un título. Solo, porque sí. Ion sintió algo cerrarse en el pecho. No era dolor. Era algo más profundo. Una verdad compartida sin nombre. Esa noche, cuando terminaron de cenar, Ion hizo algo que no había hecho en casi una década. Se sentó a su lado en la mesa. No dijo nada al principio. Solo dijo su nombre, Tala. Ella levantó la vista, tranquila. Él asintió una vez. Luego, sin presión, se inclinó y la besó. No fue un beso apresurado. Ni uno que buscara respuestas. Fue firme. Lento. Vivo. Ella no se apartó. Al contrario, lo sostuvo. Y cuando se separaron apenas un poco, susurró, no me voy. Y Ion, que había pasado años enteros esperando que todos se fueran, respondió con voz baja, bien. El beso no cambió el clima. La nieve seguía adherida a los árboles. El viento aún susurraba entre las grietas de la cabaña. Pero dentro de ambos, algo sí había cambiado. Tala no actuó diferente. No exigió cercanía. No alteró su rutina. A la mañana siguiente, seguía levantándose temprano, encendiendo la estufa, moviéndose con esa mezcla de silencio e intención que tanto la definía. Pero ahora, cuando hablaban, sus ojos no se desviaban. Y cuando sus manos se tocaban por accidente, en la mesa o junto al fuego, ninguno de los dos se apartaba. Ion lo notaba. En los gestos. En la respiración. En la manera en que Tala habitaba el espacio. No como huésped. No como alguien de paso. Como alguien que había decidido quedarse, sin pedir permiso. Volvieron a trabajar juntos afuera. La ampliación de la cabaña ya estaba levantada hasta la mitad. El suelo bajo la nieve estaba firme, bien compactado. Tala sostenía una tabla mientras Ion la fijaba con el martillo. Tenía las mejillas rojas por el frío y un par de mechones pegados a la mandíbula. Pero sus ojos brillaban. No de emoción. De presencia. Ion pensaba en su frase una y otra vez. No me voy. No le había preguntado cuánto tiempo significaba eso. No sabía si hablaba de una temporada o de toda una vida. Pero por dentro, él ya lo sabía. Ella no decía cosas que no sentía. Y él tampoco. Esa noche, después de cenar, Tala se sentó en la cuna que aún usaba para dormir. Se peinaba el cabello despacio, frente al fuego. Ion engrasaba las bisagras de su caja trampa.
El silencio entre ellos era tan cómodo que casi parecía familiar. Entonces, sin mirarlo, ella preguntó, ¿la extrañas? Él dejó el trapo sobre la mesa. No fingió no entender. Solo bajó la cabeza un momento. Durante mucho tiempo, sí. Tala esperó, sin presionar. Era amable, dijo. Pero la vida con ella fue difícil. Más aún después de que nació el niño. No sobrevivió el invierno. Las manos de Tala se detuvieron en su trenza. Luego reanudó el movimiento. Por eso construiste esto, dijo, no como suposición, sino como comprensión. Jon asintió. Necesitaba distancia. De todo. Y ahora, susurró ella. Jon la miró. Ahora ya no siento que estoy huyendo. Ella siguió cepillando su cabello. Me dejaste entrar, dijo. No solo por la puerta. Él se acercó. Se agachó frente a ella. No había prisa. No había miedo. Tala no retrocedió. Él le tomó el peine, lo dejó a un lado, y le tocó el rostro con cuidado. Ella se inclinó un poco. Lo justo. Se besaron de nuevo. Esta vez más lento. Más largo. Su mano se apoyó en su pecho, apenas. Y cuando se separaron, ella susurró, quiero esto. Pero en mis términos. Jon asintió, sin dudar, siempre lo será. Se quedaron así, un momento. Juntos. Sin necesidad de moverse rápido. Luego Tala se levantó, ajustó la manta sobre sus hombros, y fue hacia el fuego. Jon la siguió. Esa noche, compartieron cama por primera vez. Esa noche no hubo urgencia. No hubo necesidad de explicar nada. Tala se metió bajo la colcha sin miedo, sin rituales, sin ceremonias. Sus pies, aún tibios, rozaron los de Jon. Él la rodeó con los brazos, no como quien toma algo, sino como quien guarda lo que eligió. Sus cuerpos se movieron en silencio. Sin apuro. Sin hambre. Era otra clase de encuentro. Una conversación física entre dos personas que no buscaban llenar un vacío, sino honrar lo que estaban haciendo. El fuego seguía crepitando detrás de ellos, arrojando luz cálida sobre la madera de las paredes. Y cuando terminaron, no dijeron una sola palabra. No hizo falta. En la oscuridad, más tarde, ella susurró. Si esta vez llevo un niño en mi vientre, no pertenecerá a nadie más que a mí. Jon acarició su cabello y le respondió con voz firme, pero suave, será de ambos. Pero de nadie más. Tala no respondió. Pero la forma en que se acomodó contra su pecho, era todo lo que hacía falta. Afuera, la nieve volvió a caer. Esta vez suave. Casi delicada. Y por primera vez en muchos años, ninguno de los dos sintió frío. Los días que siguieron fueron distintos. Más claros. Más definidos. La escarcha en los cristales ya no duraba más allá del mediodía. El techo comenzaba a gotear en los bordes. Las gallinas volvían a poner huevos con más frecuencia. Las vacas andaban inquietas al amanecer. Y los árboles, los viejos pinos alrededor de la cabaña, empezaban a sacudirse con cada ráfaga, dejando caer su peso en nieve. Adentro, ya no era solo una casa. Era un hogar. Compartían la cama sin hablarlo. Tala no volvió a usar la cuna. Jon no volvió a fingir que aquello era temporal. Las mañanas empezaban con tareas, él cortando leña, transportando alimento, ella hirviendo agua, lavando ropa, revisando los frascos en la alacena. Llevaba su camisa sobre el abrigo que él le había dado. Sus manos seguían marcadas por el invierno, pero ahora se movían sin vacilación. Una mañana, cuando Jon regresó del granero, la encontró sentada a la mesa, mirándose las manos. No parecía enferma. Ni triste.
Pero su expresión era distinta. Más profunda. Más concentrada. Colgó el abrigo. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose. Tala levantó la mirada. Dudó. Luego dijo, casi en un susurro, han pasado semanas, no he sangrado. Ion no se movió. Solo la miró. ¿Estás segura? Ella asintió. Sí. Ninguno dijo nada durante un rato. Luego, Ion se sentó frente a ella. Su rostro era serio. No de miedo. No de angustia. De claridad. ¿Crees que fue él? Sé que no fui yo, dijo Tala, con voz firme. Ion exhaló por la nariz. Ella no estaba sonriendo. No esperaba celebración. Solo quería saber si había verdad bajo sus pies. ¿Te sientes bien? Mejor de lo que pensé. No he tenido fiebre. Pero, siento algo distinto. Algo profundo. Ion puso su mano sobre la de ella. Entonces lo planeamos juntos. Ella giró su mano y lo apretó con fuerza. Si esto es real, si crece, quiero que este niño viva como nosotros. Sin miedo. Sin que lleve el nombre de nadie. Solo aquí. Contigo. Conmigo. Ion asintió. Entonces eso es lo que haremos. No hablaron más del tema ese día. No hubo planes acelerados, ni nombres, ni sueños lanzados al aire como si el futuro pudiera controlarse. Pero al día siguiente, Ion reforzó las ventanas de la nueva habitación que estaban construyendo. Añadió una capa extra de aislamiento. Usó la mejor madera para las juntas. No lo dijo. Pero Tala lo supo. Y por la noche, sin mencionar palabra, comenzó a coser. Trozos de tela. Puntadas lentas. Precisas. No explicó qué hacía. No tenía que hacerlo. Una mañana, mientras se preparaban para revisar las trampas, Ion dejó salir una pregunta que llevaba días girándole por dentro. Dijiste que nadie supo del primer hijo que perdiste. ¿Es verdad? Tala abrochaba su abrigo. Hizo una pausa antes de responder. Así es. ¿Quieres que alguien lo sepa ahora? Ella no respondió enseguida. Luego, con voz suave, dijo, no todos. Solo una persona. Ion asintió, como si ya supiera la respuesta. ¿Tu madre? Tala lo miró. Ella todavía está en la tribu. No luchó por mí cuando me echaron, pero lloró. La vi. No podía evitarlo, pero sabía que estaba mal. Ion respiró hondo. Cuando llegue el deshielo, dijo, bajaremos de la montaña. Dejarás un mensaje en el puesto comercial. Tala asintió. No con emoción, sino con una gratitud sin artificios. Solo quiero que sepa que viví. Que no morí en la nieve. Ion se acercó y le tocó la mejilla. Nos aseguraremos de que lo sepa. Días después, un coyote se acercó demasiado al gallinero. Ion disparó desde el porche. Solo una vez. Justo en el hombro. No lo mató. Lo asustó. Tala lo observó en silencio mientras el animal se alejaba, herido pero vivo. La mayoría lo habría matado sin pensarlo, dijo. Ion respondió sin mirar atrás, no estaba cazando. Estaba hambriento. Ella lo miró con una profundidad nueva. Has visto demasiada muerte como para perseguirla más. Ion volvió el rostro hacia ella. Entonces sí te conozco. Tala asintió. Por eso estoy aquí. Esa noche, cuando se acostaron, no hicieron promesas. No hablaron del futuro. Pero el silencio era distinto. Más pesado. Más cierto. La habitación nueva aún no estaba terminada, pero ya tenía techo. Tala se recostó y, en la oscuridad, susurró,
este niño nacerá en la quietud. No en ceremonia. No en fuego. Ion la rodeó con el brazo por la cintura. Nacerá en la elección. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, durmió profundamente. No por agotamiento, sino por descanso verdadero. La primavera no llegó de golpe. No lo hacía nunca allá arriba. Llegaba como lo hacen las cosas verdaderas, despacio, con señales pequeñas que solo los atentos notan. Los carámbanos se acortaban. La savia de los árboles brillaba en la corteza. El techo de la cabaña empezaba a gotear con insistencia al mediodía. En las zonas donde el sol tocaba directo, la nieve se retiraba sin drama. Dentro de la cabaña, también cambiaban las cosas. No con palabras. Con hechos. El vientre de Tala, apenas, empezaba a tensarse. No era aún una curva marcada, pero ya no podía agacharse igual. A veces, al caminar, su mano descansaba sobre el abdomen sin pensarlo. No por dolor. Por presencia. Ion lo notaba. Y sin hacer preguntas, comenzó a cambiar cosas a su alrededor. Se encargaba de cargar más leña. De tener siempre un cubo de agua cerca del fuego. De que la silla de Tala estuviera caliente. No dijo que lo hacía por ella. Y por eso, ella lo sabía. La nueva habitación estaba terminada. La puerta crujía suavemente. El suelo aún olía a madera recién cortada. Adentro había un catre limpio, una mesita junto a la ventana, y un arcón. Pero no era solo un cuarto. Era una afirmación. Una mañana, Tala entró sola. Caminó la habitación en silencio, observando las paredes. Recordando todo lo que esa clase de espacio había significado para ella, en el pasado. Había sido movida de cabaña en cabaña como un recipiente ceremonial. Adornada para lucir. Desechada en cuanto no cumplió expectativas. Pero esto era distinto. Esta habitación era pequeña. Pero era suya. No por lo que podía dar. Sino porque alguien quiso que existiera, para ella. Ion se apoyó en el marco de la puerta. «Puedo hacer una pequeña estantería aquí», dijo, señalando la pared del fondo. «Si quieres». Tala se giró y lo miró. «¿Construiste esto para mí?» «Sí». «Entonces no te pediré más». «No tienes que pedirlo», respondió él. «Vives aquí ahora». No fue un gesto romántico. Fue una verdad dicha con claridad. Esa tarde caminaron juntos por la ladera. Siguiendo un sendero que llevaba al punto donde, semanas atrás, se habían separado de todo el mundo. Ion llevaba un paquete de provisiones al hombro, carne seca, una bolsa de monedas y una carta doblada. Tala la había escrito la noche anterior, sentada junto al fuego. Era para su madre. No explicaba todo. Pero sí lo suficiente. Estoy viva. No morí en la nieve. Estoy abrigada. A salvo. Y no estoy sola. No mencionaba a Ion. Ni al bebé. No hacía falta. Solo lo esencial. Solo lo verdadero. La dejaron en el tronco hueco junto a la bifurcación del sendero. El mismo lugar donde los comerciantes pasaban a recoger pieles o mensajes. Alguien se la llevaría. Alguien sabría a quién entregársela. Tala no miró atrás. Esa noche, Ion preparó estofado de venado. Tala cortó cebollas en rodajas finas, pero tuvo que detenerse más de una vez. Cuando el bebé se movía, llevaba la mano a las costillas con una expresión contenida, no de dolor, sino de asombro. Ion, sin decir nada, se acercó por detrás. Cuando ella se apoyó en la mesa, él la sujetó por la cintura con firmeza. «Te tengo», murmuró. «Siempre lo haces», respondió ella, y se apoyó en él por completo. Más tarde, cuando el fuego ya era solo brasas y los platos estaban lavados,
Tala le tomó la mano y lo condujo a la cama. Se acostaron sin palabras, cubriéndose con la colcha como si eso fuera suficiente para cerrar el mundo por esa noche. Pero antes de que el sueño llegara, ella se volvió hacia él. «Nunca me preguntaste si quería casarme contigo», dijo, en voz muy baja. Ion la miró, directo, sin rodeos. «Pensé que no era necesario. Ya nos elegimos». Ella sonrió, pequeña, pero de verdad. «Aún así, pregúntame». Él no vaciló. «¿Serás mi esposa?» Tala asintió una sola vez. «Ya lo soy». Hubo una pausa suave. Un latido de eternidad entre los dos. Y luego, sin avisar, la niña se movió con fuerza bajo la piel de Tala. Ella tomó la mano de Ion y la colocó sobre su vientre. Él la sostuvo ahí, con una mezcla de reverencia y sorpresa. Pero esta vez, dijo algo más, nuestra hija. Tala cubrió su mano con la suya. Nuestra familia, susurró. Y con esas palabras, el ciclo de exilio y silencio que había definido sus vidas hasta entonces, se rompió. No con ruido. No con promesas exageradas. Con algo más duradero, una verdad compartida. La primavera llegó de verdad la semana siguiente. Los brotes se convirtieron en hojas. Las gallinas volvieron a llenar el patio con su escándalo cotidiano. Y la cabaña, esa que antes fue refugio de duelo, se volvió hogar sin pedir permiso. Tala se quedó. Ion se quedó. La niña nacería pronto. En la habitación que construyeron juntos. En una casa donde nadie sería expulsado por fallar, ni juzgado por no cumplir. Aquí no había títulos. No había exigencias. Solo presencia. Solo cuidado. Solo elección. Y por primera vez en sus vidas, eso era suficiente. ¿Tú también sentiste que esta historia te abrazó el corazón? Entonces escríbenos en los comentarios, ¿qué parte te llegó más al alma? Queremos leerte. Queremos escucharte. Tal vez tú también has tenido que reconstruirte en silencio. Tal vez también aprendiste que el amor no grita, solo se queda. Aquí, en este canal, celebramos las historias donde la dignidad, la elección y el cuidado valen más que cualquier ceremonia. Si esta historia te tocó, no te vayas sin dejar un me gusta y compartirla con alguien que necesite esperanza. Suscríbete y activa la campanita. Aquí siempre habrá un rincón cálido esperándote.